Hola amigos. El congresista estadounidense Paul Massaro llamó a la destrucción de Rusia. El senador estadounidense Marco Rubio pide una alerta roja de Interpol para capturar al presidente Nicolás Maduro. El nerviosismo en las naciones de la OTAN está llegando al paroxismo. El miembro del Congreso de los Estados Unidos, Paul Massaro, publicó en su página oficial en la red social con las palabras: "Rusia debe ser destruida". El mismo congresista de los Estados Unidos hace algún tiempo exigió la división de Rusia, pero al darse cuenta de que las uvas estaban muy altas, dijo que no estaban maduras. Y al no poder comérselas pensó que lo mejor era destruir la parra. Si no se podía comer las riquezas rusas, pues se destruye Rusia y aquí paz y después gloria. Paul Massaro es miembro de la Comisión de Helsinki en el Congreso de los Estados Unidos, que parieron las ideas sobre la ley Magnitsky y la lista de Navalny. Vamos a dar un repaso por lo que dice la historia más reciente, sobre la partición, o destrucción de Rusia. No sin antes hacernos la gran pregunta, ¿pero en manos de qué políticos estamos en Occidente? Hoy en día, lo que venimos llamando la filosofía de la cultura occidental, ha llegado a tal punto de perfección para sustentar el pensamiento burgués, destruyendo la capacidad de pensamiento del pueblo. ¡Qué asombra! ¿Cómo lo ha conseguido? Pues metiendo en una coctelera todos los dogmas que uno se puede imaginar, pero que converjan en el dogma mayor de la cultura occidental. Todos tienen que aceptar que los destinos del hombre solo pueden ser regidos por los ricos y burgueses. Con esa imperativa condición, nos permiten que cada uno creamos en el Dios que queramos. ¿Que no te gusta este Dios? Pues elige el que quieras dentro de la coctelera. ¿Qué crees, que la única filosofía es esta o aquella? Pues debate y expon la tuya, encuadra tu dogma filosófico en el que más se acerca al que te han incrustado en tu cabeza. Pero eso sí, recuerda que no puedes poner en duda, que en el sistema, mandan y mandarán los ricos y poderosos eternamente. Pero, ¿y si mi percepción de la realidad me obliga a pensar en que eso es injusto? ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde encuentro mi reino de taifas que acomode mi versión de la realidad empírica e incontestable? De que el hombre no puede ser explotado, ni por otro hombre, ni por ningún sistema burgués. ¿Y si la realidad que has constatado en el análisis de la sociedad no tiene cabida en el cóctel de la llamada cultura occidental, qué nos queda? Pues no queda otra que crear otra sociedad más justa, donde el fin sea la eliminación de las clases dominantes, lo que directamente te llevará a luchar contra los dogmas imperantes, y se convertirá directamente en la llamada lucha de clases preconizada por Marx. No hay otra opción, ya que, aunque tú no quisieras luchar, el sistema burgués se lanzará por ti con una legión de dogmatizados violentos, a los que les han inculcado, que pones en entredicho y en peligro todo en lo que creían hasta hoy. Y no te dejarán opción, o tu destrucción o la guerra. La revolución comunista en el Imperio ruso dio paso al primer imperio en la historia de la humanidad en el que la clase trabajadora tenía las riendas del poder. Esto supuso un cambio inasumible por parte del feudalismo mundial, que no tardó mucho en crear y globalizar el fascismo. Este nació con la sola idea de contrarrestar el poder del marxismo y derrotar por todos los medios a Rusia como cuna del comunismo internacional. El fascismo no es que filosóficamente sea algo nuevo en la humanidad, ya que solo es el rebautizo del feudalismo, para ponerle un nuevo nombre que sirva de distracción, para desvincular a las altas esferas de los imperios tradicionales del trabajo de exterminio a pie de campo. Para lo que se valen de los hombres de paja con empoderamientos, tales como Mussolini, Franco, Hitler, y un larguísimo etcétera que llega a pleno rendimiento hasta nuestros días del Cuarto Reich. El fascismo comenzó una nueva fase en la historia de las guerras imperialistas. Comenzó con Italia, España y Alemania, a poner en práctica la maquinaria de guerra para exterminar al comunismo en Europa. Y emprendió una nueva batalla que hoy llamamos Segunda Guerra Mundial con la sola intención de destruir Rusia y repartirse sus despojos. Pero Rusia resistió, el pueblo ruso con el Partido Comunista al frente de la Unión Soviética, salió victorioso derrotando al fascismo en el frente. Europa se dividió en dos bloques y hubo un alto el fuego momentáneo que no un final de la guerra, sino una nueva fase de la misma llamada Guerra Fría.
Esta fase de Guerra Fría, en la que todos nos hemos esforzado en hacer el avestruz, y creer que ya había terminado hace más de 30 años con la caída de la Unión Soviética. En este tiempo se ha demostrado la buena voluntad de Rusia para hacer del mundo un sitio donde se terminen las guerras con la única condición de que el imperio anglosajón encabezado por Estados Unidos deje de una vez por todas de asediar a Rusia y aceptar un mundo multipolar y multicultural, donde la ideología la aporten sus ciudadanos en base a una convivencia sin desigualdades. Y que al parecer Occidente no está dispuesto a admitir, y sigue con su verdadero mantra, el de exterminar a Rusia. Esos dos senadores son los ejemplos más recientes de su directriz imperante. Si hacemos un repaso histórico desde la caída de la Unión Soviética, podremos observar que la cronología de los acontecimientos no invitan para nada al optimismo, ya que para el imperio tradicional capitalista, el solo pensamiento de entregar las riendas del poder al proletariado como ocurrió en Rusia, no se le pasa ni por la imaginación. Por lo que no va a tener ningún tipo de remilgo en confrontarse con Rusia, bien sea en una guerra convencional, o como si tiene que ser nuclear. Su lema es, muerto el perro se acabó la rabia, y el caso es que esa guerra definitiva ya ha comenzado en 2022. Y todo esto con una Rusia, en la que hoy ya no gobierna el Partido Comunista, lo ocurrido en estos tiempos con los eventos en Siria y Ucrania donde el Imperio Occidental, de nuevo han soltado a las hordas fascistas que dieron el golpe de Estado en Maidán e intentaron derrocar al gobierno sirio. Han demostrado que las diferencias entre Rusia y Estados Unidos más la OTAN, o lo que es lo mismo, el imperio anglosajón, no solo no se eliminan, sino que siguen creciendo y ni siquiera es una lucha. Esto es la guerra en toda regla. Si reseteamos la historia desde la perspectiva rusa, cualquier intento de acercamiento a Occidente ha sido pagado con una traición de la palabra dada, por lo que para Rusia cualquier acercamiento al imperio occidental, bajo mi punto de vista, solo se debe interpretar a partir de ahora como un evento con fines tácticos, dada la calaña de la que hacemos gala en Occidente. Pero, ¿qué tipo de relación han tenido los Estados Unidos, en los años de la Federación Rusa después de la caída de la Unión Soviética? Juzgue usted mismo. De 1991 a 1993, fue un periodo de luna de miel. A Rusia le encantaba América, que a su vez amaba a Rusia. ¿Con qué resultado? Rusia dobló el espinazo rápidamente bajo el yugo de las reformas de Boris Yeltsin, celebradas bajo control estadounidense, y sumió a la Federación Rusa en la humillación y el caos interno, para regocijo de las burguesías europeas, y de todo Occidente. 1993-1999. Fue el periodo del relajamiento gradual de las tensiones hasta el punto más bajo. ¿Resultado? Marzo de 1999 fue el inicio de la operación de la OTAN contra los serbios. En este mismo periodo tuvo lugar la expansión hacia el este de la OTAN riéndose de Moscú, las críticas de Washington por la guerra en Chechenia, el apoyo de la OTAN a la independencia real de las antiguas repúblicas soviéticas, y la llamada doctrina del pluralismo geopolítico de Estados Unidos. Todo era para debilitar a Rusia en su estrategia de aniquilamiento. 1999-2001. Sigue la distensión sin mucha vacilación, todo el mundo está ocupado en elecciones. ¿Resultado? Estados Unidos sigue criticando a Rusia por la guerra en Chechenia. 2001-2003. La mejora de las relaciones a corto plazo solo son producto de la buena voluntad de Rusia. Putin habla con Bush, y le obsequia ofreciéndole ayuda en Afganistán y cierra las instalaciones militares de Lourdes en Cuba, y Cam Ranh, en Vietnam. ¿Resultado? La OTAN le paga en marzo de 2003 con la invasión de Irak, y Moscú empieza a estar cansado de tanta deslealtad como pago a sus esfuerzos unilaterales. 2003-2009. En este periodo empieza una nueva etapa de enfriamiento en las relaciones. Occidente comienza con las revoluciones de colores alrededor de las fronteras rusas, lo que provocó el duro discurso de Putin en Múnich el 10 de febrero de 2007. El punto más bajo llegó en agosto de 2008 en plenas Olimpiadas de Pekín, la guerra en Osetia del Sur. Rusia se somete a una expansión a gran escala de la cultura geopolítica norteamericana. Y ante el envite de la OTAN, Putin traza las líneas rojas e invade Georgia. Ante la firmeza de Rusia,
Toda la maquinaria propagandística norteamericana se dedica a convencer a Rusia de que los Estados Unidos es un fiel aliado, solo que cuando gobiernan los malignos republicanos lo estropean todo, pero que tenga paciencia que con los demócratas todo cambiará. Pero a esas alturas de la película Rusia ya no se cree nada, ya que las puñaladas por la espalda siguen siendo la práctica política de Occidente. Todos son puñaladas, el acuerdo sobre Star 3, las sanciones a Irán, donde Rusia perdía enormes contratos, todo eran puñaladas traicioneras. 2010-2015. En este periodo siguen las traiciones, emergen las primaveras árabes patrocinadas por el bloque occidental y engañan a Rusia con su política contra Irán. La siguen engañando en las verdaderas intenciones en Libia, donde asesinaron a Gaddafi y destruyeron la nación para saquear sus recursos y desplazar el comercio con Rusia. La intentaron engañar acto seguido en Siria y aquí es donde Putin, que ya no soporta el comportamiento antiético de Occidente, dice basta. Y se vuelca en la ayuda a Siria, donde Rusia tiene instalada su única base militar en el Mediterráneo. Frenada la OTAN en Siria, la OTAN contraataca en Ucrania soltando a las hordas fascistas haciéndole el trabajo sucio a la OTAN. Está claro que los acontecimientos de Ucrania se adelantaron al horario previsto debido al fracaso en Siria. Ucrania era la etapa final justo antes del asalto a Moscú, pero resulta que sus planes se han derrumbado con un estrépito al que no está acostumbrado el imperio anglosajón. Su derrota ha sido de una magnitud sin precedentes en la historia de la geoestrategia moderna. Veamos. A estas alturas el imperio ya tenía programado que después de destrozar Libia, Siria caería de forma similar, dejándole a Rusia el papel de plañidera protestando en las Naciones Unidas. Con la caída de Bashar al-Assad, Siria hubiese sido el trampolín definitivo para derrumbar el régimen de Irán, dejando a Rusia sin ningún aliado importante en la zona, y totalmente desguarnecida en su flanco por el levante del Mediterráneo. Pero sin embargo, ¿qué ocurrió? Ni más ni menos que todo lo contrario. En Siria ha sido derrotada la OTAN, Bashar al-Assad ganó unas elecciones con un apoyo casi unánime del pueblo sirio, que lo ve como un auténtico salvador de la cultura y la nación sirias. Ha ocurrido que debido a la amenaza que se cierne sobre sus cabezas, Rusia y China han fortalecido sus relaciones estratégicas y económicas a unos niveles nunca conocidos. Y todo esto en detrimento del eje occidental, que ha visto como el fortalecimiento de Siria e Irán con Rusia ha tirado por tierra todos los planes que tenían para que Israel se adueñara de todo el levante del Mediterráneo. Con los importantes recursos de agua dulce y energéticos que hay en la zona, y en estos momentos, está rezando para que a Hezbollah no le entren ambiciones de recuperar junto a Siria los terrenos robados en los altos del Golán, y a los palestinos en Gaza y Cisjordania. En la guerra de Siria ya han demostrado que tienen capacidad de organización para ello. Aún se acuerdan en Israel del descalabro que les propinaron en la guerra de 2006. Para vergüenza del imperio occidental, sus desgracias no terminan en Oriente Medio, si aquí la derrota ha sido de las que hacen época. Al trasladar el campo de batalla a Ucrania, ni en sus peores pesadillas podían contemplar la magnitud que hasta hoy ha adquirido su derrota en Ucrania. Así que vamos a analizar esta derrota, que unida a la de Siria, adquiere un carácter dramático de casi peligro de desintegración del imperio occidental. Al activar el frente ucraniano, la OTAN ha perdido dos batallas geoestratégicas. La primera es la del campo de batalla militar. Sus intenciones eran a todas luces hacer lo que han hecho en Ucrania con la intención de desalojar a Rusia de Crimea para posteriormente instalar la flota de la OTAN y así dominar todo el Mar Negro. Pues resulta que Rusia se anexionó Crimea sin disparar un solo tiro, lo que le ha proporcionado a Rusia un portaaviones insumergible que antes no tenía. Para desde él, controlar absolutamente toda la geoestrategia del Mar Negro y el Mar de Azov, el mismo camino de Crimea ya ha emprendido Rusia en todo el sureste de Ucrania, que declaró su independencia, y ante la agresión militar que le provocó el gobierno golpista de Kiev, respondió provocando al ejército ucraniano una derrota aplastante. Y que ahora en 2022 Rusia ha retomado. La otra derrota, y que además es de una magnitud no menor, es la que está sufriendo el imperio occidental en el plano propagandístico, terreno en el que siempre ha tenido Occidente la victoria asegurada.
apoyado en la servidumbre de los medios de comunicación al servicio del capitalismo, pero que al soltar las hordas fascistas en Ucrania, los ciudadanos de Occidente nos hemos alarmado ante la monstruosa cara que han enseñado sus dirigentes, ya que no han podido tapar con los dedos de falsimedia las miles de vías de agua que Internet está produciendo en el casco de su buque insignia, que es la prensa de falsimedia. Siendo así, que el político más popular y más valorado hoy en día en el mundo mundial es el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que les ha dado una lección de geoestrategia, que nos tiene que tener muy preocupados a los ciudadanos por la reacción que pueda provocar en el jabalí herido, que hoy es el bloque occidental, y podamos llegar a que nos regalen en cualquier momento un hongo nuclear, que nos dejen tiesos. Por contra, Putin tiene entre sus ciudadanos una aceptación del 80%. Los vaticinios sobre el desenlace de la batalla que se desarrolla actualmente en esta guerra de Rusia contra la OTAN en Ucrania, que nunca ha dejado de ser guerra por mucho que la quisieron llamar fría, y que en estos momentos de 2022, está caliente, pero muy caliente. Yo solo alcanzo a observar que en Ucrania y Siria ha empezado una batalla que tiene visos de ser monstruosa, y que de nuevo el pueblo ruso se enfrenta a su extinción y tiene a las puertas de sus casas al fascismo, que desde Napoleón, hasta aquí y pasando por Hitler, no han parado en su empeño de destruir Rusia. Menuda fijación. Y ya están de nuevo llamando a sus puertas para devorarlos, no cejan aunque la historia les demuestre que Rusia siempre resiste, no sucumbió antes. Y ahora resulta que con el armamento nuclear es invencible, porque tiene asegurado el empate. Siendo así, ¿a qué juega la OTAN? No me lo explico. Aunque la respuesta es fácil. Juegan a que las burguesías europeas y mundiales antes prefieren inmolarse que ceder los trastos del poder a la clase trabajadora en una sociedad igualitaria. Es cierto que ahora mismo en las cabezas de todos nosotros hierve la incertidumbre y la sensación de no tener ni idea de cómo terminará esta guerra, que como ya he dicho más de una vez, no es una guerra más. Desde luego lo que se escucha a uno y otro lado de los contendientes, no invita al optimismo. Si al principio hemos aludido a los senadores estadounidenses y europeos llamando a la destrucción de Rusia, en Rusia ya se está asentando el convencimiento de que las autoridades soviéticas cometieron un error al tratar de mejorar las relaciones con Occidente. Y así, el secretario de Estado de la Unión Estatal Rusia-Bielorrusia, Dmitry Medvedev, afirmó en una entrevista con el canal de televisión bielorruso ONT, que Putin y Lukashenko quieren corregir el error fatal de Gorbachov. Las autoridades soviéticas cometieron un error al tratar de mejorar las relaciones con Occidente. Sobre esto, el secretario de Estado del Estado de la Unión, dijo, en nuestro diálogo con los socios occidentales, hemos escuchado repetidamente con atención sus argumentos, llamados, recomendaciones, enseñanzas, y hemos dedicado más de una docena de años a esto. Resultó ser todo en vano. En vano en los años 80 la dirección soviética trató de convertirse en socio a toda costa, perdiendo terreno. Y tratando de ser un país de apretón de manos en relación con aquellos que podían mostrar mucho menos éxito, orgullo, victorias históricas, y superación, dijo Dmitry Medvedev. En estas palabras, habrá algún mensaje implícito que indique, que el corregir esos errores supone la recuperación por parte de la Federación Rusa, de los territorios anteriores a la desmembración de la Unión Soviética. Todo un enigma, que los acontecimientos que se están dando en la guerra de Ucrania actual, nos irá despejando la perspectiva de futuro. Eso sí, suponiendo que tengamos futuro. Esto es todo amigos, reciban un saludo.